Muy buenas y bienvenidos a Mesetas Sport. Soy Moisés Crespo y en este vídeo os traigo el vídeo especial de final y cierre de la Liga F 2024-2025. Las notas finales para los 16 clubes de la Liga F. Comenzamos. Para ponerle cierre a esta Liga F hay que echarle un vistazo sobre todo a lo que ha sido esta temporada para varios equipos. Así que en este vídeo os voy a mostrar y voy a poner las notas de los equipos de la Liga F y voy a explicar el porqué. El Barça consigue ganar el campeonato liguero y el Real Betis y el Valencia Club de Fútbol son los dos equipos que caen a segunda división. Así que, sin más dilación, comenzamos con las notas. Ahí veis en pantalla un 10 para el Barça, 8,5 para el Real Madrid, Atlético de Madrid 7,5, Athletic Club 7, Granada Club de Fútbol 9, 6,5 para el Costa de Tenerife, Real Sociedad con un 5, Sociedad Deportiva Eibar con un 8, 6 para el Sevilla Fútbol Club, Madrid Club de Fútbol Femenino 5,5, Español con un 6, 5,5 para el Levante Unión Deportiva, 5 para el Levante Badalona, el Depor Abanca con un 6 y por último tenemos al Real Betis con un 3 y al Valencia Club de Fútbol con un 2. ¿Por qué he puesto estas notas? Voy a explicarme. Las notas van en función a lo que yo preveía para estos equipos. En un vídeo anterior de esta Liga F intenté buscar una nota media de temporada, intenté mostrar la nota media de temporada y yo creía para algunos equipos que iban a sacar un 8 en a final de temporada y al final me han decepcionado. Y luego también es el caso de que obviamente en esta temporada ha habido muchos cambios, sobre todo, y muchas sorpresas, por lo que también hay sobresalientes por eso. Porque en el año pasado había, ¿cómo decirlo? Estaba peleando por la permanencia y ahora pues ha conseguido acabar la liga en zona noble de la tabla. Así que vamos con el Barça. ¿Qué decir del Barça? 28 victorias, 0 empates y 2 derrotas. 2 únicas derrotas. El Barça sigue con su ritmo de competición, que sí que es cierto que ha tenido en esta temporada algunas dudas, como aquel momento en el que Claudia Pina estuvo llorando en el banquillo. No sé si era por los cánticos en aquel derbi, sino también porque no entraba la pelotita, el balón no entraba. Al final consiguió el Barça ganar al Español. Luego también es cierto que ha habido varios partidos en los que también el rival se había estudiado a conciencia al Barça y consiguió aprovechar las carencias del conjunto culé y obviamente pues por eso ha tenido esas dos derrotas, porque dos equipos han sido capaces de romper, como decirlo, la dinámica de un club que está en auge y obviamente en una plantilla que cada año siempre sorprende, porque son las líderes y sobre todo las vigentes campeonas y por ello creo que por ello se llevan el 10, porque no han dado lugar a que el Real Madrid consiguiera el título. Sí que es cierto que ganó el Real Madrid aquel clásico, pero perdió muchos puntos contra el Depor, contra la Sociedad Deportiva Eibar, y obviamente eso le mantuvo alejado del conjunto culé. Así que por lo demás, creo que el Barça por eso tiene el 10. En el caso del Real Madrid, ese 8,5 se lo pongo porque si lo comparamos con la temporada pasada, que no pudo ganar ningún derby, que no pudo, no pudo ni, si no recuerdo mal, ni marcarle al Barça,
en la temporada pasada, creo que en esta sí que es cierto que por una vez han podido romper esa sequía goleadora en un clásico. Y además no solo eso, sino también que han conseguido su primer clásico ganado. Además de ganar también lo que es vencer ante el Atlético de Madrid en el Alcalá de Henares. Que no estamos hablando de un campo cualquiera, que estamos hablando del campo de uno de los eternos rivales del Real Madrid. Así que, por lo demás, creo que este Real Madrid ha sido mucho mejor que el de la temporada pasada. Ha conseguido ha conseguido hacer varios récords, como es la primera victoria en unos cuartos de final de UEFA Women's Champions League, como es también el haber conseguido ganar un clásico, pero mucho tienen que mejorar de cara a la siguiente temporada. ¿Y por qué le pongo un 8,5 y no un 9 como el Granada? Pues a ver, pongo esta nota porque sé que porque tenía una plantilla para pelear más, para pelear por más. Tenía una plantilla para pelear por la liga y al final no ha sido así. Sí que es cierto que se habían puesto a 4 puntos, pero el Barça, lo que se diga pinchar, no pincha. Cosa que el Real Madrid sí ha hecho varias veces. Contra el Eibar, contra el Deportivo Banca y varios partidos donde ha estado a punto de ceder puntos. Así que por lo demás, creo que pueden aprender de este año a que han podido conseguir romper esa barrera, ese techo de arriba que decía no sois no podéis ganar, nunca podréis ganar al Barça. Pues mira, le han ganado una vez, pero sí que es cierto que ahora, que la temporada que viene va a ser interesante verlo, porque va a haber muchos cambios, sobre todo en cuanto a lo que es la plantilla, sobre todo con la marcha de Olga Carmona. Vamos con el Atlético de Madrid, 7,5. El equipo merengue, el equipo merengue se escapó del conjunto rojiblanco, por eso le pongo un 7,5. Creo que podría haber sido una temporada de 8 si hubiese peleado por ese segundo puesto, pero se descolgó demasiado rápido. Las derrotas contra el Real Betis, la derrota contra el Real Betis, las 2 derrotas contra el Barça, el partido perdido contra el Real Madrid, el duelo contra el Eibar empatado, también contra el Español en su propia casa, en el Alcalá de Henares. Creo que por ello le pongo un 7,5. Creo que tenía una plantilla para más, sobre todo con los refuerzos de Sine Jensen, de Silvia Lloris y de Ana Vitoria, y también de Fiamma Benítez. Tenía para mucho más, pero al final se quedó a las puertas de conseguir lo que es el objetivo de pelear esa segunda plaza, o al menos, ¿por qué no pelear por la liga? Creo que mucho tiene que cambiar el conjunto rojiblanco, pero chapó por las rojiblancas que han conseguido esa tercera plaza, y ojalá ver a estos 3 equipos, tanto Barça como Real Madrid como el Atlético de Madrid, en el nuevo formato de la UEFA Women's Champions League, en esa fase liga. Así que mucha de la suerte es para en la fase previa para Real Madrid y para Atlético de Madrid. Así que por lo demás vamos a seguir con el Athletic Club. Gran temporada la que ha hecho en las Leonas. David Aznar se marchará a final de temporada. Y sí que es cierto que en cuanto al campeonato liguero, nadie daba un duro para el Athletic Club para pelear por el puesto de UEFA Women's Champions League. Y míralas dónde están. Tenían una calidad tremenda, tienen una cantera prodigiosa. ¿Y qué decir? Lo único así a destacar el por qué no he puesto un 7,5 como el Atlético de Madrid, pues que en los momentos de la verdad, en los momentos en los que era favorita, no ha conseguido llevarse esos 3 puntos. Han sentido esa presión y no ha conseguido tampoco ganar ningún partido en el cara a cara contra el Atlético de Madrid. Creo que por lo demás el Athletic Club tiene mucho margen de mejora,
y además con grandes jugadoras como Clara Pinedo, como es el caso de Sara Ortega, Naikari. Tiene una gran plantilla con la que soñar con más. Vamos con el Granada Club de Fútbol. ¿Qué decir del Granada? Por algo le pongo un 9. Ha hecho una temporada histórica. El equipo de Arturo Ruiz ha conseguido en Edna Imade, en Laura Pérez y en sí, en toda la plantilla, un nuevo nivel. Su mejor nivel. Porque el año pasado se quedaron cerquita de descender. Yo me esperaba que iban a pelear por la permanencia. ¿Y qué ha pasado después? Que ha conseguido ganar esos puestos y quedarse en zona 9 de la tabla. Por eso se queda el 9. Porque ha hecho una temporada heroica, luchando contra grandes rivales, plantándole cara al Real Madrid, quedándose cerquita de conseguir hacerle pinchar. También plantándole cara al Atlético de Madrid, también plantándose, ¿cómo decirlo? Enfrentándose a todo un Barça femení que estaba en un apogeo después de haber ganado al Wolfsburgo. Estuvo cerquita de conseguir la victoria. Estuvo cerquita de ganarles a los tres, pero al final sí que es cierto que en cuanto a eso le quedará mucho por hacer, pero por lo demás el Granada tiene mucho por lo que querer y mucho por lo que soñar en cuanto a la siguiente temporada. Sí que es cierto que en verano va a haber, no desmantelación, pero sí que es cierto que va a haber muchos equipos que intenten fichar a sus jugadoras y eso puede hacer una revolución en la plantilla, tanto en cuanto a lo que es el entrenador, que es posible que se marche a la Real Sociedad, como también es el caso de que Naimade se marche a no sabemos a qué equipo, porque el segundo relevo había sido sondeada por el Bayern. Luego también en otras informaciones en cuanto a lo que son medios de comunicación he visto y he leído que también en Naimade está en la órbita del Atlético de Madrid para la delantera, así que ya veremos qué pasa, pero sí que es cierto que el Granada Club de Fútbol ha conseguido hacer una temporada excelsa. Vamos con la Unión Deportiva Tenerife, o también conocida por motivos comerciales como Costa Adeje Tenerife. El equipo tinerfeño, sí que es cierto que mi pensamiento en cuanto al equipo tinerfeño creía que iba a estar en la zona media de la tabla, ni, ni quedando en una zona noble de la tabla, ni tampoco en la zona baja, sino en la igualdad, es decir, en el octavo puesto. Pero sí que es cierto que me ha sorprendido cómo ha conseguido realizar la temporada, ha conseguido luchar muy bien contra el Barça, casi le remonta en la Copa de la Reina, pero al final se quedó cerca. Luego también en la Liga F ha conseguido hacer que tanto el Atlético de Madrid como también el Sevilla conozcan cuál es el nivel de este equipo. Creo que también ha conseguido ganar al Athletic Club. Vamos, creo que es un equipo que tiene grandes jugadoras, que es un club que tiene, ¿cómo decirlo? Ha tenido una temporada buena, ha sido muy buena, porque no ha tenido no se le ha complicado. También tenía el pensamiento que con el Levante Badalona algo parecido, que iba a coger este puesto que tiene el Costa de Tenerife, es decir, más o menos en la sexta posición, pero al final ha ido de más a menos. Y por eso tiene una nota menor que el Costa de Tenerife, porque ha sido de menos a más el equipo tinerfeño. Vamos con la Real Sociedad, porque creo que aquí también creo que, ¿cómo decirlo? Que la Real Sociedad tenía para mucho más, pero se ha desinflado y sobre todo ha tenido una racha muy negativa que le ha hecho descolgarse no solo de la pelea por el tercer puesto, sino también de estar entre los 5 mejores y entre los 6 mejores.
ha tenido una temporada el equipo de José Luis Sánchez Vera que no ha estado a la altura. Se ha quedado cerca de ganarle al Real Madrid en la Copa de la Reina. Luego también en la Supercopa de España quería hacer algo más, pero al final se quedó a las puertas también. Aunque sí que es cierto que el equipo es joven, tiene grandes líderes, y ahora el tema será cómo evolucionará el equipo, porque tendrá que hacer una revolución. Se habla de que el entrenador Arturo Ruiz del Granada Club de Fútbol es posible que se marche a la Real Sociedad, y eso pueda venirle bien a la Real Sociedad, no solo para necesitar un líder del vestuario, sino también para buscar, ¿cómo decirlo?, liderar el barco Txuri-Urdin. Vamos con las armeras. En Ipurúa reside un equipo llamado Sociedad Deportiva Eibar. ¿Por qué les he puesto un 8? Pensaba que iban a pelear por la permanencia. Y con toda la calma, con toda la seguridad y sobre todo con toda esa sensación de ser una piña, han conseguido tener una temporada perfecta. En una posición de la tabla que podría haber sido más, si hubiese tenido un poquito más de ambición el equipo de la Sociedad Deportiva Eibar, pero el objetivo ya lo cumplió hace mucho. Y eso gracias al haber hecho una temporada sensacional. Sobre todo rompiendo esas malas rachas, haciendo que las armeras no estén con, ¿cómo decirlo?, entre la espada y la pared, sacando puntos importantes en estadios complicados, como es el caso del Alfredo Di Stéfano, también en el Alcalá de Henares, al igual que también ha sido también lo que es la victoria ante el Levante Unión Deportiva, y como es también esos duelos contra el Levante Badalona y también contra el Real Betis, donde ha conseguido ganar, además del Deportivo Banca. Así que estamos hablando de un equipo que ha sabido controlar lo que es la temporada, cuando se ha visto cercanas a la zona de abajo, han sabido respirar hondo y coger un impulso de tal manera que no tengan que jugárselo todo en la última jornada. Vamos con el Sevilla Fútbol Club. Sí que es cierto que le veía para más en esta temporada, sobre todo con los refuerzos de Paula Partido, de Lucía Corrales, y luego también es el caso de grandes delanteras que suelen que pueden ayudar al equipo. Pues yo creo que creía, sí que es cierto que la temporada la veía muy complicada para el Sevilla, sobre todo por cómo iba a ser la temporada, pero por lo visto ha conseguido mantenerse a flote, algo parecido a la Sociedad Deportiva Eibar, pero con la diferencia de que sí que es cierto que ha estado cerquita de pelear por la permanencia, ha estado más cerca de pelear por la permanencia, pero en los partidos importantes ha conseguido pues alejarse de lo que es sufrir la pelea por la permanencia. Vamos con el Madrid Club de Fútbol Femenino. Y también el Levante Unión Deportiva. ¿Por qué les pongo un 5,5 por encima del Levante Badalona? Pues a ver, los dos equipos han conseguido terminar la temporada con unos buenos resultados. Sí que es cierto que ha sido intermitente el nivel de los dos equipos, pero en cuanto a lo que es ganar puntos ante los rivales directos, en el caso del Madrid de Club de Fútbol Femenino lo ha hecho, pero sí que es cierto que el Levante Unión Deportiva no,
Pero si echamos un vistazo a los equipos de abajo, ¿quién ha conseguido ganar al Barça? Porque gracias a esos 3 puntos, no solo tendría un cambio en el fútbol del equipo, sino que también le haría volver a creer en lo que es salir de la zona. Esa victoria ha sido la que ha cambiado mentalmente al equipo. Aún sí que es cierto que no le salió bien el resultado contra el Real Madrid y contra el Granada y contra el Real Betis, pero sí que ha conseguido levantarse hacia lo que es la, la salvación, y lo ha conseguido a la perfección. Sí que es cierto que va a haber seguramente haya una revolución del equipo debido a que las cosas no se han, ¿cómo decirlo? No han acabado como quería el equipo del Levante Unión Deportiva, que quería pelear al menos quedar en la zona media de la tabla o por encima de la zona media de la tabla. Y obviamente, pues este resultado para Madrid que de fútbol femenino y para Levante Unión Deportiva es perfecto. Por eso le pongo ha sido bueno. Pero sí que es cierto que ha habido derrotas que le han dejado en el alambre. Por eso le pongo un 5,5. ¿Por qué a la Español y al Depor Abanca les pongo un 6? Pues bien, vienen de ascender y además tiene el equipo y el Español ha conseguido permanecer, al igual que el Depor Abanca, en primera división. ¿Cómo regresó el Depor Abanca? Pues plantándole cara a todo un Barça femení en Riazor. Sí que es cierto que luego al final acabó perdiendo 0-3, pero estamos hablando de un equipo que ha conseguido luchar, ha conseguido ganar puntos importantes y sobre todo mantenerse en primera división con unas grandes rachas. Sobre todo con ese partidazo que realizó el Depor contra ni más ni menos que el Real Madrid, que fue ese partido en el Alfredo Di Stéfano, consiguiendo un punto importantísimo que, a fin de cuentas, puntuar ante los gigantes de arriba es vitalísimo. Es muy vital. Y cosa que lo han hecho. Y además el Depor, en cuanto a lo que es el duelo cara a cara contra el Valencia, por ejemplo, contra el conjunto Che, consiguió rascar un empate y una victoria en el cara a cara. Luego contra el Real Betis también consiguió ganarle el cara a cara. Y por eso, pues les pongo en una buena posición, porque gracias a las victorias que han conseguido tanto Español como Depor en los encuentros de rivales directos, pues han sabido, ¿cómo decirlo? Mantener a flote el barco. Los dos equipos han conseguido la permanencia, al igual que el Levante Badalona, que sí que es cierto que, ¿por qué le pongo un 5? Por ese final de temporada. Una racha muy, muy negativa en la que ha hecho el equipo catalán, que no ha podido sacar pues una buena un buen resultado. No ganaba no ganaba, si no recuerdo mal, desde febrero. Y sí que es cierto que luego al final, pues contra el Madrid Club de Fútbol Femenino consiguió la victoria para conseguir esa casi permanencia, porque lo único que le faltaba era que perdiera o que pinchara el conjunto tanto del Real Betis como el Valencia Club de Fútbol. ¿Por qué el Real Betis le pongo un 3? Bueno, a ver, creo que ya entendéis por el porqué. El Real Betis le pongo un 3. ¿Por qué? Pues porque no ha sabido mantenerse a flote. Sí que es cierto que tenía
la permanencia en su mano. Solo tenía que ganar varios partidos y y contra el Valencia perdió contra el Depor, perdió también perdió puntos contra el Español que podría haber ganado. Y obviamente estas cosas le dejan al Real Betis en segunda división. Mucho ánimo para la afición y mucha suerte para vuestro regreso a la primera división. Y bueno, también lo mismo para el Valencia Club de Fútbol, pero aquí hay una diferencia. Y es que han estado muchísimas jornadas sin conocer la victoria. Estamos hablando de un equipo que no ha conseguido puntuar en una racha horrible, que ha hecho una racha muy parecida a la que hizo el Sporting de Huelva, y obviamente que ha dejado al equipo Che en la estocada. La primera victoria vino en enero en 2025, pero muy tarde, en la segunda vuelta. Y eso para el equipo entrenado por Cristian Toro va a ser interesante ver qué pasará en la segunda, qué pasará lo que es en segunda división, qué jugadoras se van a marchar, qué jugadoras se quedan, quiénes se van a quedar y sobre todo quién va a intentar reconvertir el camino del equipo a primera división. Pero sí que es cierto que por eso le pongo un 2, porque no ha estado a la altura para pelear por esa permanencia. Se ha quedado muy lejos. Sí que es cierto que ha conseguido, al menos se ha dado el gusto de ganar los derbis, de ganar un derbi ante el Levante Unión Deportiva, pero también las lesiones de Nils Salón y también pues la falta de acierto de cara a puerta, pues es lo que te condena. Así que creo que con esto lo podemos dejar por aquí. Le podéis echar un vistazo en nuestro contenido. Tenemos fútbol femenino, fútbol de cantera, fútbol masculino, baloncesto, tenis, Fórmula 1, Juegos Olímpicos, Juegos Paralímpicos. Este es el canal donde ruge el deporte, así que podéis comentar qué os ha parecido de la jornada, cuáles son vuestras notas de los equipos de la Liga F. Así que un saludo y nos vemos en siguientes vídeos. ¡Hasta luego!